Me da mucho gusto poder saludarles y ser parte de todo el grupo académico que está formando parte de su curso de inducción a esta nueva aventura de la familia de IMSS Bienestar. Sean todos bienvenidos y me presento. Yo soy la doctora Rosa Alicia Roque Romero. Soy jefa de oficina de atención integral de primer nivel de adultez y el día de hoy voy a tratar con ustedes un tema que muchas veces nos da un poquito de miedo o pensamos que no es una función de primer nivel, sin embargo, también tenemos una tarea. El tema es detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, control, rehabilitación en cuidados paliativos. Bueno, como todo, tenemos un marco legal que fundamenta la atención de los cuidados paliativos, no únicamente en el primer nivel, también en el segundo y tercer nivel de atención, pero nosotros encontramos nuestro marco legal que inicia con el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024. Asimismo, está fundamentado en la Ley General de Salud en el artículo 33, párrafo cuarto, 166 bis, y nos habla acerca del plan de cuidados paliativos. También tenemos como referente la norma oficial mexicana NOM 011 SSA 3-2014, que nos da los criterios de atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Asimismo, existe un acuerdo de obligatoriedad del Consejo de Salubridad General que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre del 2014 para establecer los cuidados paliativos y una guía de manejo integral. Estos acuerdos tienen fundamentos internacionales en la 67ª Asamblea de la OMS en Ginebra, el 26 de mayo del 2014. Esto con la finalidad de dar fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida. Bueno, tendríamos que entender y definir qué son los cuidados paliativos. Muy bien, los cuidados paliativos son definidos como un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados en enfermedades potencialmente mortales. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces escuchamos cuidados paliativos y pensamos que es el final de nuestra vida. Sin embargo, no es así. Al hablar de cuidados paliativos, nos enfrentamos a padecimientos que puedan ponernos en riesgo de poder morir, pero eso no quiere decir que sea privativo. Los cuidados paliativos, como podemos ver en el gráfico del lado izquierdo para ustedes, es la atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales, pero también tenemos que abordar el ámbito de las familias. Estos cuidados paliativos no necesariamente tienen que ser brindados en unidades de salud o unidades hospitalarias. Se pueden presentar en casa, en centros de salud, en hospitales y en centros para enfermos terminales. ¿Cuál es la función de los cuidados paliativos? Mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros usuarios. ¿Qué se ha visto de beneficio con los cuidados paliativos? Son beneficiosos para los sistemas de salud porque nos ayudan a reducir el número de hospitalizaciones innecesarias, alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual de nuestros usuarios y pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales sanitarios y voluntarios. Para poder prestar la atención de cuidados paliativos, existe una guía de práctica clínica en la cual nos dice que cómo se debe de brindar la atención para estos pacientes. Bueno, llega un paciente que tiene necesidad de la atención, recibimos sus documentos y los aceptamos. Este paciente de primer contacto tenemos que ver si corresponde a nuestra área de influencia, si es un paciente subsecuente, si lo vamos a ver como una consulta externa o como una consulta de urgencia, que para el caso de primer nivel
tenemos lo que es la admisión continua. Y en caso de requerir apoyo de un nivel más avanzado, tendríamos que enviarlo al segundo o tercer nivel de atención. Una vez que es aceptado el paciente y que ya lo hemos clasificado y que no estaba aceptado, bueno, procedemos a esta parte. Si sí está aceptado, vamos a ver si es una cita y si tiene una cita de primera vez, la tendremos que proporcionar, ahí marca en el algoritmo, antes de 10 días. Sin embargo, este es un algoritmo general para la atención. Ahorita vamos a ver las especificidades para el primer nivel de atención. Se hace una solicitud de apertura de expediente clínico si es que no cuenta con él y en el caso de que sí se cuente con él, se identifica su expediente y lo vamos a atender. Se debe de contar con un consentimiento informado donde el paciente autoriza las atenciones y se le va a dar información a los familiares del paciente de cuáles son las intervenciones que vamos a dar. Bueno, posteriormente vamos a ver que en el algoritmo se observa lo que es los cuidados paliativos que se van a dar por personal en el consultorio. También se puede prestar la presentación del personal con el usuario. Tenemos que presentarnos, decirles quiénes somos y cómo es que vamos a brindar la atención. Vamos a realizar toma de signos vitales y somatometría. El médico va a proceder a un interrogatorio y exploración clínica. Se va a llevar a cabo el llenado de formato diario de dolor y cuidados paliativos que ahorita vamos a abordar. Vamos a tomar una decisión terapéutica que puede ser que nosotros vamos a continuar con el plan terapéutico o quizá tengamos que derivarlo a otro nivel de atención. Dentro del plan terapéutico tenemos dos modalidades, la invasiva y la no invasiva. La invasiva básicamente la llevamos a cabo en los centros hospitalarios, que no es tema para esta ponencia, y el plan terapéutico no invasivo, que puede ser farmacológico o no farmacológico, y vamos a hacer una evaluación y observación continua para poder ir capacitando a los familiares y generar una cita subsecuente. Esa cita subsecuente, bueno, nos puede llevar a diversas situaciones. Algunas de las situaciones por las cuales ya no veríamos nuevamente a nuestro paciente de acuerdo a este algoritmo es porque al paciente se le dé de alta o se derive a la segunda o al segundo o tercer nivel de atención y nosotros solo daremos seguimiento de lo que está llevando de tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención o si tristemente hubiera una defunción de nuestro paciente. Bueno, el algoritmo anterior, como podemos ver, abarca varios niveles de atención, pero ¿qué es lo que nos corresponde ver a nosotros en el primer nivel de atención? Bueno, en el primer nivel de atención, aquí vamos a ver que son pacientes con enfermedades que requieren de un cuidado, pero vamos a ver que se van a atender en primer nivel los síntomas básicos. Los niveles de atención en los cuidados paliativos tienen una organización para atender a los pacientes de acuerdo a su complejidad. Se enfoca en pacientes con control adecuado para el primer nivel y que no presenten complicaciones. Los pacientes pueden ser atendidos en su domicilio o en centros comunitarios, que para el caso de nosotros será en los centros de salud de cada una de las localidades, y se priorizan algunas situaciones como lo es el manejo del dolor y algunos síntomas asociados a sus enfermedades y que pueden ser controlables en el primer nivel. De forma integral, también tenemos que dar apoyo psicosocial y en algunos casos espiritual a nuestros usuarios. En el primer nivel, como podemos ver en el cuadro 1 de los niveles de atención, nosotros vamos a atender a los pacientes que presenten cuadros leves y que pueden o tienen tendencia a la curación. ¿Qué vamos a ofrecer? Medicina alternativa, dispositivos subcutáneos.
Este es el algoritmo de atención enfocado básicamente en el primer nivel. Si ustedes ven, tenemos un paciente con una situación de gravedad de vida, llega a una evaluación integral, nos refiere sus síntomas físicos, psicoemocionales y emocionales, y en el primer nivel de atención deberemos contar con personal capacitado, que van a ser todos ustedes, para poder brindar la atención de cuidados paliativos. Una vez que fue evaluado nuestro paciente con sus síntomas y sus signos, vamos a tener un plan de cuidados, un pronóstico y un tratamiento de acuerdo a lo que vimos en el algoritmo previo. Es muy importante que en este tipo de cuidados integremos a la familia y el entorno del paciente. En estos casos, el que sufre no únicamente es el usuario, también las familias tienen una serie de situaciones psicoemocionales alrededor de él, por lo cual también debemos integrarlo e informarlo para que ellos estén en posibilidad de mejorar la calidad de la atención de su usuario. En el caso de los pacientes que tienen un control de síntomas adecuados, vamos a ir llevando un monitoreo con ellos y vamos a dar un seguimiento sobre cuidados paliativos. En el caso de los usuarios que no presenten un control o que desde la primera clasificación veamos que son síntomas recurrentes o que presentan deterioro, los vamos a enviar al segundo nivel de atención de acuerdo a nuestra red integrada de servicios de salud. Para poder evaluar a este tipo de usuarios y los podamos clasificar como sintomatologías leves, moderadas o severas y sepamos si nos corresponde esta parte de la atención y si tenemos la capacidad física instalada para poder brindarles atención integralmente, se va a utilizar este sistema ESAS. Este sistema ESAS evalúa el promedio de intensidad de diferentes síntomas que están relacionados con pacientes con estas características de enfermedad grave. Se debe determinar cada 24, 48 horas o semanal. Por eso es importante integrar a la familia para que ellos mismos nos apoyen con hacer una evaluación y cuando sea necesario nos soliciten que apoyemos con la atención. Se pide al paciente, la metodología es esta, se pide al paciente que seleccione de número el número que mejor le identifique la intensidad de su síntoma, siendo 0 una intensidad inexistente o baja, y de ahí nos vamos hasta la escala del 10, donde vamos a ir asignando un valor a cada uno de los síntomas. Los síntomas que asociamos o que medimos en este sistema son dolor, cansancio, náusea, depresión, ansiedad, somnolencia, apetito, sensación de bienestar, falta de aire y dificultad para dormir. Si ustedes ven, aquí se encuentra la escala de 0 a 10, como si fuera una escala visual análoga que utilizamos frecuentemente para evaluar dolor, donde 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más intenso que haya vivido esta persona. De esa manera se va asignando un puntaje por parte de nuestro usuario y de acuerdo a la clasificación, si tenemos 0 es ausente, si tenemos una numeración del 1 a 3 o una clasificación de sintomatología de 1 a 3, lo clasificaremos como leve, de 4 a 6 como moderado y de 7 a 10 como severo, por lo cual a nosotros nos correspondería atender la parte leve, que serían clasificaciones de pacientes con sintomatologías de 1 a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya vimos que hay prioridades para la atención y una de ellas es el manejo del dolor y de algunos síntomas asociados como el cansancio, náusea, vértigo. Esto pasa muy frecuentemente en los pacientes oncológicos.
y muchas veces nos da miedo atender en el primer nivel de atención a este tipo de pacientes. Sin embargo, es muy importante que dentro de esta atención integral, donde también estamos viendo el entorno social y el entorno físico, tendríamos que ponernos en sus zapatos y pensar dónde nos gustaría que nos atendieran y dónde pueden atendernos. Muchas veces presentan alguna sintomatología posquimioterapia o posterior a la aplicación de algún estudio con medio de contraste y presentan síntomas asociados que pueden ser fácilmente manejados en la unidad de primer nivel de atención. Muchas veces ante el desconocimiento de ellos y también de nosotros, los enviamos de forma innecesaria a las unidades de atención. Yo les invito a que en la guía de práctica clínica, que ahí está el link y que pueden ustedes checar, que es la guía 440 del IMSS, para que podamos ver el listado de medicamentos con el que nosotros contamos, que básicamente son clonixinato de lisina, ketorolaco, metamizol, tramadol, algunos antieméticos, algunos otros medicamentos como laxantes para poder apoyar en la mejoría de estos pacientes y que permanezcan en sus domicilios, en su entorno, en la comodidad de su hogar y sobre todo acompañados de la familia. Parece ser un factor no importante, pero la mayoría de las personas preferiría quedarse en casa e inclusive se niegan a acudir a las unidades de salud y a las unidades hospitalarias ante el miedo de estar solos. Les invito a que hagamos uso de esta herramienta, a que nos capacitemos, a que seamos un personal que pueda brindar una atención integral teniendo los medios físicos. Y claro, cuando nosotros valoremos adecuadamente y veamos que esta situación requiere de un apoyo de segundo o tercer nivel, los refiramos de la forma adecuada de acuerdo a los parámetros que tenemos en las redes integradas de servicios de salud. Pues esto sería todo por mi parte, con la invitación a que brindemos una atención integral, con calidad, con calidez y sobre todo, en cada usuario que nos solicite la atención, nos veamos reflejados y brindemos esa atención como si fuera alguien de nuestra familia o nosotros mismos. Les reitero la bienvenida y me da mucho gusto saber que tenemos nuevos integrantes. Muy buena tarde.